El miércoles pasado iniciamos esta aproximación que vamos a tener durante algunas semanas a los mensajes que Jesucristo le envía a las 7 iglesias de Asia Menor. Recordábamos que Asia Menor sencillamente es la región de Turquía, una región dentro del Imperio Romano. Y también recordemos que el número 7 dentro de la cultura judía oriental en general significa plenitud. Quiere decir que estas 7 iglesias están señalando, están recordando, están representando a todas las iglesias en todos los lugares a lo largo de toda la historia. Entonces, cuando estos mensajes llegan, nos están llegando a todas las iglesias en cualquier momento. Estos 7 mensajes también son para nosotros como iglesia local. Entonces, es apasionante poder ver esto que el Señor está enviando a su iglesia, este mensaje de amor, pero también es un mensaje de alerta que nos está llegando. Entonces está llegándonos correspondencia a través de estos 7 mensajes a las iglesias de Asia Menor. Y hoy vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso, una iglesia que es impresionante por su historia y también por el lugar donde se encuentra. Entonces, hoy vamos a acercarnos, vamos a reflexionar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 7, mensaje a la iglesia en Éfeso. Y vamos entonces al versículo 1, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y recordemos que Jesús está escribiendo al ángel. La palabra ángel traduce simplemente mensajero. Y hay un consenso mayoritario entre los estudiosos que cuando está diciendo la palabra ángel aquí, se está refiriendo a los encargados de llevar el mensaje de Dios a las iglesias, es decir, a los predicadores, a los pastores maestros que se encargan de enseñar la palabra de Dios. Entonces está escribiendo al mensajero de la iglesia en Éfeso. Éfeso es una ciudad maravillosa. Si ustedes se acercan a los versículos, a los capítulos 19 y 20 del libro de Hechos, pueden ver esta historia impresionante que se vive allí en Éfeso y cómo inicia esta iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy grande, era tal vez la ciudad más grande de esta región de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. Y las otras 6 iglesias parten de esta iglesia en esta ciudad, que vivía de la idolatría, era un centro idolátrico, como tenemos muchas ciudades en el mundo donde las personas van a ese lugar para peregrinar de acuerdo a cada una de las religiones. Y de eso vivía Éfeso. Allí había un templo inmenso que había sido levantado a la diosa Diana de Éfeso. Esta diosa era una diosa que tenía mucho que ver con sexualidad y con fertilidad. Entonces, era una diosa que invitaba a la promiscuidad sexual. Cuando las personas llegaban al templo de Diana para llevar las ofrendas, también pasaban por uno de los lugares alrededor del templo para tener relaciones sexuales donde se llevaba a cabo la prostitución femenina y también masculina. Y la ciudad vivía de vender recuerdos religiosos. Los orfebres hacían pequeñas estatuillas que vendían a los visitantes y la ciudad vivía de esto. Desde luego el cristianismo choca con todas estas prácticas
y los cristianos son mal vistos en este lugar, son rechazados por la sociedad de Éfeso. Entonces los efesios no quieren a la iglesia que está allí, a la iglesia cristiana que está en Éfeso, pero allí se levanta esta iglesia. ¿Cómo inicia esta iglesia? En el segundo viaje misionero de Pablo, pasan por allí, inicia como esta obra, y Pablo deja encargado a una pareja muy especial que muy posiblemente ustedes han escuchado hablar de ellos, que son Aquila y Priscila, una pareja que se queda allí acompañando estos primeros inicios de esta iglesia. En el tercer viaje misionero, Pablo regresa y se queda allí casi 3 años enseñando día a día en esta iglesia. Ustedes imaginen las bases doctrinales que tenía esta iglesia, una iglesia en la cual durante casi 3 años ha estado nada más y nada menos que el mismísimo apóstol Pablo enseñando allí. Realmente tenían que tener unas bases muy buenas. Pablo se va y en ese tiempo que él no está, viene Apolos, que también lo conocemos porque era un maestro muy especial. Después de unos años, ya cuando Pablo ve que va a morir, y después de haber enseñado por un periodo a un muchacho, a un joven predicador, a un joven pastor llamado Timoteo, que tal vez era ese discípulo cercano a Pablo, el cual él había acompañado de una manera muy cercana, Pablo encomienda a Timoteo para que vaya a Éfeso y se encargue de acompañar a esta iglesia. Entonces, miren quiénes han estado. Pablo, durante un buen tiempo, bueno, Aquila y Priscila, que también eran cercanos a Pablo, Apolos y ahora Timoteo. Y después de Timoteo, un tiempo después, llega allí a Éfeso el mismísimo apóstol Juan, el que escribe Apocalipsis, el que escribió el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, llega y pastorea durante un tiempo la iglesia en Éfeso. Entonces es una iglesia que realmente ha sido privilegiada porque ha recibido de los maestros más celosos en la palabra, de las personas que han estado en presencia de Jesús, el mismo Juan que estuvo en presencia de Jesús caminando con él, Pablo, del cual se le apareció Jesús resucitado, recuerdan cuando va camino a Damasco, y Timoteo y Apolos han estado allí acompañando esta iglesia. Entonces es una iglesia bien cimentada, bien fundamentada en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Continuemos con el versículo 1. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y como la palabra se explica a sí misma, pues nos vamos a devolver apenas unos versículos y vamos a ir al versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, que lo leímos la semana pasada, y allí vamos a tener la explicación. Dice el versículo 20: este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Les está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso: yo soy el que lleva en su mano los 7 predicadores, los 7 pastores, los 7 maestros que llevan el mensaje a las iglesias. Ellos están en mi mano, ellos están guardados por mí. Y como les decía hace 8 días, pues es un alivio para los que enseñamos la palabra de Dios saber que nosotros no estamos dirigidos por nosotros mismos, que es el mismo Jesucristo el que nos tiene en su mano, porque si dependiera de nosotros, que fallamos, que en todo momento estamos haciendo las cosas mal, pues realmente ¿qué sería de la iglesia? Pero los que llevamos la palabra estamos en la mano
del mismísimo Jesús. Pero no solo eso, sino también nos recuerda que Él está en medio de los 7 candeleros, en medio de las iglesias. Las iglesias son como candeleros, como lámparas que iluminan en medio de la oscuridad. El mundo es un reino de tinieblas y la iglesia está llevando la luz de Jesús. Nosotros no producimos luz por nosotros mismos. La iglesia no puede producir luz por sí misma. Por eso Jesús está cerca, en medio de las iglesias, porque en la medida que estemos cerca de Jesús, como iglesia vamos a alumbrar, vamos a reflejar esa luz de Jesús. No depende de nosotros, no depende de lo bien que ejerzamos los ministerios o de lo mucho que nos esforcemos. Depende de la cercanía que tengamos a Jesús. Si estamos cerca de Jesús, lo que hagamos será de bendición, de luz para el mundo. Si estamos lejos de Jesús, no importa lo mucho que hagamos, seguiremos siendo tinieblas, nada más, solo tinieblas. Vamos al versículo 2. Yo conozco tus obras. Jesús conoce absolutamente todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos individualmente y todo lo que hacemos como comunidad de fe, como iglesia local. Él conoce absolutamente todo. A Él no se le pasa absolutamente nada. Por eso, después de que dice, yo conozco tus obras, sigue diciendo lo que viene a continuación. Tu arduo trabajo y tu paciencia. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba duro. Era una iglesia que aún en medio del cansancio seguía trabajando para llevar la palabra, para evangelizar, para fundar nuevas obras. Era una iglesia que estaba permanentemente activa, realmente haciendo lo que tenía que hacer, y lo hacía con paciencia. Ellos no forzaban la obra de Dios. Una de las situaciones que vivimos nosotros en esta época es la presión a los resultados rápidos, como si fuéramos una empresa, como si la iglesia fuera una organización humana que al aplicarles ciertos principios corporativos o al aplicarles ciertos principios organizacionales o de marketing, pudiéramos forzarla a crecer, y de pronto podemos llegar a tener multitudes, pero no necesariamente discípulos. Y Jesús nos mandó a hacer discípulos, no multitudes. Por eso es una labor que se hace con paciencia, es una labor que se hace paso a paso, de la mano de Dios, porque Él es el que nos da la luz con la cual debemos alumbrar a los demás. Ellos trabajaban duro, pero lo hacían con paciencia. Sé que no soportas a los malvados. Y aquí la palabra malvados pues la podríamos tomar en general, pero a continuación explica cuáles son los malvados a los que se está refiriendo Jesús. Que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has puesto a prueba. Había personas que llegaban a los diferentes lugares y se autoproclamaban con la autoridad apostólica, la que solamente tienen los 12 apóstoles. Ellos son los únicos que tienen esa autoridad de ser fundamento de la iglesia. Pero algunos llegaban autoproclamándose con esa autoridad. Y también habían otros que llegaban autoproclamándose enviados. La palabra apóstol quiere decir enviados. Enviados por Jesucristo, es decir, personas que venían a traer una palabra de parte de Dios. ¿Y qué hacía la iglesia de Éfeso? Decía, un momento, ¿tú por qué te
te dices apóstol. Y tal vez en nuestra época algunos dicen, porque yo traigo unas tarjeticas que mandé a timbrar que dicen apóstol tal y me presento, mucho gusto, soy el apóstol tal y tienes que creer todo lo que yo te diga. O tal vez otros llegan y dicen, no, dicen yo soy el apóstol, pero vengo acá en nombre del Señor a traer un mensaje, y muchas veces en muchos lugares les abren la puerta, los ponen en el púlpito para enseñar a la comunidad de fe sin probarlos. Lo que hacía Éfeso, la iglesia en Éfeso, era decirle, un momento, déjame ver lo que tú enseñas, déjame escuchar lo que tú enseñas. Está en consonancia, está en línea con lo que enseñan los 12 apóstoles, está en línea con lo que dicen las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Si no es así, tú estás trayendo un mensaje que no es correcto, estás enseñándonos mentiras. Y tenemos que aprender de la iglesia en Éfeso esto que es muy importante. No importa si nos traen una tarjeta que tenga palabras rimbombantes, no importa que nos traigan una carta de recomendación que puede venir de un lugar de dudosa reputación, donde nos dicen tal persona es apóstol o profeta, o es obispo, o es reverendo. Eso no nos dice nada. Debemos poner a prueba la enseñanza que trae esta persona. Por eso dice a continuación, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y dice a continuación, y que has descubierto que son unos mentirosos. Y la iglesia en Éfeso señalaba y le decía, usted es un mentiroso. Por favor, aquí no tiene nada que venir a enseñarnos. Por favor, retírese. Es un ejemplo a seguir. Versículo 3. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Ya hemos hablado del contexto social, del contexto religioso en el cual se movía la ciudad de Éfeso, y la iglesia en esa ciudad tenía que estar permanentemente trabajando en unas condiciones de persecución, de señalamiento. No eran bienvenidos en ninguna parte, pero ellos seguían allí, lo hacían realmente con ese ánimo, no se rendían, sino seguían adelante. Versículo 4. Y aquí, esto que era tan bonito y tan especial, tiene una nota que es para ponernos a pensar. Viene un pero. Todo está muy bien, tu trabajo está muy bien, tu celo doctrinal está muy bien, tu señalamiento a los falsos maestros y profetas está muy bien, pero, versículo 4, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y este pero, que parece tan sencillo, es algo tan común para la iglesia cristiana. Cuando comenzamos a acercarnos al Evangelio y el Espíritu Santo a través de su palabra, de la palabra que Él mismo inspiró, nos acerca a Jesucristo, nos hace reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de Jesús, y recibimos ese regalo de salvación dado en la cruz del Calvario. Nuestra vida cambia porque nacemos de nuevo, nacemos en la familia de Dios, comenzamos a ser hijos de Dios, comenzamos a vivir una vida cercana a nuestro Señor de una manera especial, y hay una relación tan maravillosa,
tan especial, tan única. Para algunas personas la experiencia tiene algunas connotaciones realmente fuertes, realmente llenas de momentos muy cruciales, muy críticos. Para otras personas tal vez no hay bombos, platillos, pero sí entienden y comprenden que están cerca de Dios y comienzan a vivir una vida cercana de una manera especial. Y eso es a lo que se refiere el primer amor. El primer amor tiene dos directrices. La primera es porque se comienza a vivir normalmente en esos primeros momentos de acercamiento, cuando empezamos a disfrutar de la vida en familia con Dios. Estamos viviendo en una sociedad pseudocristiana, digámoslo de esa manera, donde las verdades cristianas han estado acompañándonos toda la vida. Desde pequeños hemos celebrado Navidad, Semana Santa, y todo eso ha llegado a nosotros y tal vez lo sabemos, pero no hemos vivido un primer amor hasta el día que realmente la palabra impacta nuestra vida por la acción del Espíritu Santo y recibimos el regalo de salvación. Y ese primer amor a veces se va dejando, se va abandonando, va quedando allí en medio de una rutina eclesial, de una rutina diaria, y eso que nos parecía tan formidable y tan maravilloso puede irse opacando con el tiempo. Y tristemente corremos el riesgo de que se nos pueda pasar. Esta palabra, esta semana, me hacía mirarme a mí mismo. Y tengo que reconocer que yo he vivido momentos de esa pasión impresionante, y también he vivido momentos en que como que he abandonado ese primer amor y después he dicho no vuelvo y nuevamente me levanto. Y estaba pensando en los últimos años y creo que han habido circunstancias que como comunidad hemos compartido, pero que de cierta manera, por lo menos en mí, han hecho que de alguna manera haya abandonado ese primer amor. Y no es que uno lo pierda, porque dense cuenta que Jesús no dice has perdido, es abandonado, es como que se queda allí, como que no estamos en esa pasión. ¿Y qué dice a continuación el versículo 5? Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Ponte a pensar. ¿Y qué ejercicio el que he estado haciendo estos días? Me he puesto a pensar, a recordar cómo vivía yo mi vida con el Señor hace 25 años atrás, cómo la viví hace 15 años atrás, cómo la viví hace 5 años atrás, cómo la estoy viviendo ahora. Y el Señor no dice, oye, lo siento, has dejado el primer amor y apaga y vete. No, ponte a pensar. Y después de que te pongas a pensar, de que te pongas a mirar hacia atrás, arrepiéntete. Y yo hoy te invito que así como yo lo he hecho, tú también te pongas a pensar
¿Cómo era tu vida cristiana? ¿Cómo fueron esos momentos más apasionantes con tu Señor? Y si no ha habido momentos así, si tu vida ha sido como plana desde que naciste y siempre has estado en la iglesia, ha sido lo normal para ti, crecer con tus amiguitos de iglesia infantil y bueno, y cantar alabanzas y cantar cánticos para Jesús y asistir a los diferentes eventos ministeriales, te invito a que le preguntes al Señor si realmente ha habido un nuevo nacimiento en ti o no lo ha habido. Porque uno de los peligros que tenemos al convertir la vida en Cristo en una religión es que nacemos y crecemos dentro de un ambiente repetitivo, eclesial, y nunca tenemos una verdadera conversión. ¿Cuántas personas dicen, yo soy cristiano? ¿Por qué? Pues no, cuando yo era pequeñito me bautizaron y ya, y por eso soy cristiano. No. Es tu fe, tu confianza puesta en Jesucristo, que hace que ese regalo de salvación llegue a tu vida, lo que te hace hijo de Dios y lo que te da esa pasión que nada hecho por otros te puede dar. Solo Jesús te lo puede dar. Arrepiéntete, dice después. Ponte a pensar. Arrepiéntete. Gira. Si te has estado alejando, si me he estado alejando, abandonando ese primer amor, pues gira. Comienza a caminar hacia Jesús, que es el único que va a volver a llenar tu vida de ese primer amor, de ese amor en excelencia. Arrepiéntete y después dice, y vuelve a actuar como al principio. En la medida que caminamos realmente, que pensamos lo que hemos abandonado y giramos para caminar tras Jesús, podremos volver a actuar como al principio. Nunca es tarde. A pesar de tantas dificultades que hemos tenido los últimos años como iglesia, que nos han hecho distraernos, nunca es tarde para volver a ser esa iglesia del primer amor, del verdadero primer amor. Que vamos a seguir trabajando en tener una enseñanza bíblica, que vamos a seguir buscando que otros conozcan la palabra del Señor, que vamos a seguir señalando cuando alguien nos quiera decir que viene de parte de Dios y no lo es, pero que vive realmente el primer amor. Y a continuación les dice algo que realmente los tiene que poner a pensar. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Arrepiéntete. Solo arrepiéntete. Solo voltea tu vida y camina tras Jesús. Porque si no lo haces, si no vuelves hacia Jesús, cada día estarás más lejos de ese amor, de ese primer amor, y estarás tan lejos que ya no alumbrarás. Y si no alumbras, ese candelero se quitará de su lugar. Pero después de que Jesús les dice algo tan fuerte, les da otra palabra de consuelo.
de ánimo. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. Les dice, mire, hay algo que tienen ustedes, maravilloso. No soportan a los nicolaitas. Los nicolaitas, la palabra nicolaitas viene de dos palabras. Nico, que quiere decir conquistar, que quiere decir subyugar, dominar, y laos, que quiere decir pueblo. No soportas a los que en la iglesia están allí subyugando, dominando al pueblo, al laos, a los laicos, digámoslo de esa manera. No soportas a aquellos que están utilizando la iglesia para dominar a otros. Y eso es algo importante. Como tú no soportas eso, tienes a tu favor que puedes caminar libremente, arrepentirte y caminar libremente hacia el primer amor nuevamente. Nada te lo va a impedir, porque no has permitido que nadie dirija tu vida espiritual. Dice el versículo 7: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y les está diciendo, ustedes tienen oídos. El Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Entonces, óiganlo. Se les está hablando claramente. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que salga vencedor. Al que se haya arrepentido, haya vuelto a ese primer amor y haya continuado su vida en Cristo, como debe estar sustentada en donde debe estar, a ese le daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida está en Génesis, ¿recuerdan? Y ese árbol de la vida, después que Adán y Eva salen del paraíso, ya el camino hacia ese árbol queda custodiado, ya no es posible volver. Pero aquí le dice, si tú sales vencedor, si tú vuelves a ese primer amor y vuelves a caminar de la mano de Jesucristo como debes caminar, te daré de ese árbol de la vida que está ahí en el paraíso de Dios. No se sabe mucho de la iglesia de Éfeso posteriormente. Algunos dicen que alcanzó a tener un pequeño avivamiento, otros dicen que realmente no se sabe, pero da la impresión que la iglesia de Éfeso no quiso seguir la instrucción de Jesús. Porque hoy, allí en Turquía, en el lugar donde estaba la iglesia de Éfeso, no hay iglesia cristiana. Es una zona musulmana y allí no se proclama el nombre de Jesucristo. El candelero fue quitado de su lugar. El Señor muestra elementos clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Iglesia que camina, que trabaja, que lo hace arduamente, que señala la herejía, que no deja que nadie domine sobre esta iglesia, sino que solamente quiere ser guiado por la palabra de Dios. Todo muy bien, pero cuidado. Si abandonaste el primer amor, vuelve a Él. Vuelve. El Señor te está diciendo, vuelve y saldrás vencedor. Porque si no lo haces, te enfriarás tanto, te apagarás tanto, que ese candelero ya, para lo único que sirve es para retirarlo de su lugar. Que el Señor nos ayude a descansar en Él,
a caminar en Él y a vivir en el amor de Él, en el primer amor. Oremos. Señor amado, hoy nos invitas a revisarnos. Señor, que podamos presentarnos delante de ti con tu palabra en la mano y reconocer que hemos abandonado el primer amor si lo hemos hecho. Y podamos reflexionar, podamos mirar hacia atrás, arrepentirnos y caminar tras las huellas de Jesús, que es la única manera de que ese primer amor vuelva a ser real, vuelva a ser el motor de nuestras vidas, personalmente y como iglesia local. Te alabamos y te exaltamos por tu misericordia, porque no nos desechas cuando abandonamos ese primer amor. Nos invitas a que volvamos a Él y salgamos vencedores. Que seamos una iglesia vencedora, porque camina en ese primer amor. Gracias, bendito Señor. Vamos a cantar para Jesús. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Todos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.